Muy buenas noches, Dios me los bendiga, amados hermanos, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Abran sus Biblias, mis amados hermanos, alabado sea Cristo. En el libro de Hechos, estamos en el libro de Hechos. Alabado sea el Señor Jesús. Hechos 20. A la gloria de Dios. Tenemos un Dios vivo. Libro de Hechos, capítulo 20. Nos quedamos la semana pasada, el miércoles pasado, en el versículo 6 del capítulo 20. Vamos a comenzar en el capítulo 20, versículo 7 del libro de los Hechos. Bueno. Amén. Amén. Bueno. Entonces, vamos a continuar hoy la consideración de este pasaje, comenzando, amado hermano, del versículo 7. Vamos a comenzar con el versículo 7 del capítulo 20 del libro de los Apóstoles. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, danos sabiduría y háblanos a nuestro corazón. Enséñanos más de tu palabra. Enséñanos a disfrutar, Señor, de la vida eterna aquí en la tierra. Por medio de tu palabra, Señor, que nos transforme, que cambie nuestra manera de pensar en el nombre de Jesús. Que nos enseñe de tu buena voluntad, Señor, para ponerla por obra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pon tus palabras en mi boca, Señor, en el nombre de Jesús, para transmitir el mensaje de salvación a cada una de las personas y de mis hermanos que están por las redes sociales conectados en esta noche tan hermosa o cuando lo vean, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a toda persona que se conecte con nosotros a disfrutar de tu palabra sagrada y transformadora. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Amén, hermano. Entonces comenzamos con el versículo 7 y dice así. Aleluya. Visita de despedida de Pablo en Troya. Amén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Gloria a Dios. Ahora, hay varias cosas, amados hermanos, que quisiéramos decir en cuanto a este versículo, ¿no? En primer lugar, aquí podemos observar que fue un primer día de la semana cuando se reunieron. La iglesia primitiva, amados hermanos, ya tenía la costumbre de reunirse en el primer día de la semana. Más tarde vamos a observar que Pablo dijo a los corintios que habían de traer sus ofrendas en el primer día de la semana. Dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, vamos a ir para allá para leerlo, por favor. Primera carta, capítulo 16, verso 2, aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2, dice así. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Ahora, en nuestro versículo, aquí en el libro de Hechos, leemos el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Que dice, ¿no? El primer día de la semana, ¿no? El versículo 7. Eso quiere decir, amado hermano, que celebraban la cena del Señor los domingos, el primer día de la semana. Fue en ese día cuando Pablo les predicó. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Ese era el día importante, amados hermanos, porque ese fue el día cuando nuestro amado Señor Jesús había resucitado de los muertos. Bajo la vieja creación, el séptimo día era el día importante. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, tenemos que estar preparados para esto. El día de reposo. Esto es en el antiguo, en la vieja creación. Ahora, Jesús estuvo muerto dentro de la tumba en el día de reposo. Pero el primer día de la semana, nuestro amado Señor Jesucristo resucitó. Y nosotros nos reunimos en ese día ahora. Nos reunimos los domingos. Porque estamos unidos a un Cristo viviente, amados hermanos. Este es el testimonio del primer día de la semana. Alabado sea el Señor Jesús. Damos gloria a Dios por este día. Ahora, otro detalle que nos interesa en cuanto a este versículo que el apóstol Pablo nos comenta o nos transmite. Pablo iba a partir desde allí al día siguiente. Y por lo tanto les predicó hasta medianoche. O sea, se extendió el apóstol Pablo. Suponemos que lo hizo así porque esta era la última visita del apóstol a esos creyentes. Era una reunión entrañable. No iba a volver Pablo más para allá. Se estaba preparando para partir y no iba a volver. Por lo tanto, amado hermano, predicó un sermón muy largo. Ahora, en el versículo 8 leemos: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Tenían el espacio muy iluminado. El lugar estaba totalmente iluminado. Y se quedaron hasta la medianoche escuchando el sermón de Pablo. Pero parece, amado hermano, que el sermón resultó un poco largo para algunas personas o para algunos de los que estaban allí. Pues vamos a escuchar lo que sucedió en el versículo 9. Dice así: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Podemos imaginarnos, amados hermanos, a este joven Eutico. Dice aquí que se quedó dormido, con un sueño profundo. Y lo que habría sido una simple situación, entonces se convirtió en una tragedia. Este muchacho se cayó. El joven se cayó desde el tercer piso. Y dice que cuando lo levantaron, él estaba muerto. Ahora veamos lo que ocurrió en los versículos 10 al 12. Dice así: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y levantaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Alabado sea el Señor.
Pablo, amado hermano, levantó de los muertos a este muchacho. Usted recordará también a Simón Pedro. Simón Pedro también levantó de los muertos a Dorcas. ¿Se acuerdan? Estos eran, amados hermanos, dones especiales de los apóstoles. Habían sido testigos presenciales de Jesús. Ahora, en realidad se quedaron allí emocionados de que este joven hubiera sido levantado de los muertos y que estuviera en medio de ellos otra vez, para la gloria de Dios. Y ahora Pablo continuó predicando desde la medianoche y continuó hasta el amanecer. Estos creyentes, amados hermanos primitivos, se quedaron allí toda la noche escuchando a Pablo. Sabemos, amados hermanos, que Apolo era un orador elocuente. Pero eso no se dijo en cuanto al apóstol Pablo. Estos creyentes simplemente querían escuchar la palabra de Dios. Debió ser una maravillosa experiencia para estas personas en ese momento. Y en nuestro caso es evidente que necesitamos más, amados hermanos, amigos, anhelo por conocer la palabra de Dios. Continuamos leyendo el versículo 13 que dice: nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Qué tremendo, ¿no? Él quería ir por tierra. Aquí esto nos presenta la narración de Pablo en Mileto. Ahora, viajaron una vez más. El doctor Lucas y otros miembros del grupo navegaron a Asón. Pero Pablo viajó a pie. Ahora, ¿por qué haría esto el apóstol Pablo? ¿Sabes algo? Estamos seguros de que era para poder testificar, amados hermanos, acerca de Cristo por el camino. Pablo tenía un denuedo con la palabra de Dios. Él quería, era su deseo, era de su corazón, predicar el evangelio de Cristo, que todos lo conocieran. Él se fue a pie. Él quería testificar acerca de Cristo en el camino, mientras él iba por allí hacia Asón, predicando el evangelio. Creemos que durante su trayecto se detendría en muchos lugares, amados hermanos, del recorrido que estaba haciendo, para hablarle a las personas que se encontraban en todo lugar por ahí. Vamos a leer el versículo 14 y 15 que nos dice: cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Gloria a Dios. Ahora esperamos, amado hermano, que usted tenga a la mano un mapa para que pueda seguir, ¿no? Seguir el recorrido del apóstol Pablo. Y vamos a seguir leyendo el verso 16. Dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El apóstol Pablo, amado hermano, él quería estar en Jerusalén para el día de la fiesta de Pentecostés. Así que tenía mucha prisa.
Sin embargo, estaba resuelto a no dejar de visitar Éfeso. Y se detuvo entonces en Mileto, que era el puerto de Éfeso. Vamos a seguir leyendo el verso 17 que dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora bien, en el mapa se puede ver que Éfeso en verdad estaba cerca de la costa. El río había ido llenando lentamente el puerto de Éfeso. Hoy, amado hermano, la ciudad de Éfeso en realidad queda en el interior, a unos 3 o 4 kilómetros de la costa. Una gran parte de la ciudad podría llegar a estar a 8 kilómetros hacia el interior. Mileto estaba allí en la misma costa. Ahora Pablo envió un mensajero a los ancianos de Éfeso para que vinieran a Mileto a reunirse con él. Ahora vamos a avanzar en nuestra lectura al versículo 18 hasta el 21. Y dice así: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Alabado sea el Señor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, alabado sea el Señor, y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pablo era, amado hermano, un fiel testigo de nuestro Señor Jesús. Nunca anduvo con rodeo. Podía declarar que les había dado la palabra de Dios. Y no solamente parte, no, toda la palabra de Dios. ¿Sabes algo, amado amigo, hermano? Nosotros no hemos sido los primeros en presentar un programa como este. Así que estamos por las redes sociales transmitiendo el mensaje de salvación. No. Un programa así que estamos estudiando toda la Biblia, la estudiamos. Libro por libro. El apóstol Pablo, amado hermano, la enseñó toda también. Les comunicó a los creyentes de su generación todo el consejo de Dios que nosotros hoy estamos recibiendo y transmitiéndole a ustedes por estos medios. Eso también lo hizo Pablo. A pesar de toda la oposición de los líderes religiosos judíos de ese entonces. Vamos a continuar leyendo el verso 22, que dice así: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aleluya. Dice en el 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones, pero de ninguna manera cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Ahora, amados hermanos, aquí hay un punto
sobre el cual muchos grandes profesores de la Biblia no están de acuerdo. Creen que Pablo, amado hermano, se equivocó al decidirse ir a Jerusalén. Creen que no debió haber ido allá, pues. Ahora, nosotros creemos que el testimonio que Pablo dio fue muy claro. Se actuó según la voluntad de Dios. Cuando se dirigió él a Jerusalén. ¿Por qué? Nosotros pensamos que el apóstol Pablo estaba diciendo en ese entonces: me dirijo a Jerusalén porque siento en mi espíritu una responsabilidad ineludible. El apóstol Pablo, amado hermano, había hecho muchas cosas malas en Jerusalén con los cristianos. En todas las ciudades a donde voy, pensaría el apóstol Pablo, por lo que analizamos del estudio, en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén me esperan cárcel y mucho sufrimiento. Esto lo dice el apóstol Pablo aquí, en el libro de los Hechos, que eso era lo que le esperaba, él lo sabía. Ahora, esto era diferente al incidente que vimos en el capítulo 16 del libro de Hechos, cuando el Espíritu de Dios simplemente le prohibió predicar en Asia. Le prohibió. ¿Tu papá? Le prohibió predicar en Asia, poniéndole obstáculos, amado hermano, que dirigieron sus pasos hacia Europa. Aquí no hubo ningún impedimento, amado hermano, sino que más bien el Espíritu de Dios le estaba revelando al apóstol Pablo lo que le esperaba cuando llegara él a Jerusalén. Pablo dejó en claro, amado hermano, que se daba cuenta de que sufriría de lo que le ocurriría si iba a Jerusalén. Él estaba ya al tanto. Y seguramente pensó: mi propia vida no cuenta. Estoy dispuesto a entregar mi vida por Jesús. Lo más seguro, amado hermano. Su deseo era llevar esa ofrenda, amado hermano, a los creyentes pobres en Jerusalén. Dios me lo bendiga, Jorge. ¿No tuvo el viaje bueno? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. A mi suegro que está de visita. Ahí está en su casa. Amén. Ahora bien, pues, nos dio una sorpresa Jorge, mi suegro aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Viene de Chiclayo. Estaba pasando por Lima y bueno, nos llegó aquí de sorpresa. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Ahora bien, pues, siguiendo con el estudio, Pablo deseaba, amado hermano, llevar esa ofrenda a los creyentes pobres de Jerusalén, pero él la quería llevar y de entregarla con sus propias manos. Sabemos que cuando Pablo llegó, amado hermano, al fin de su vida, le fue posible escribir las siguientes palabras en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 7. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Volviendo ahora al capítulo 20 del libro de los Hechos, vamos a continuar leyendo los versículos del 25 al 27. Y dice así: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto
en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aleluya. Pablo sabía, amado hermano, que no vería más en su vida a estos creyentes. Él lo sabía. Pablo también sabía que de veras les había enseñado toda la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo el verso 28 que dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Creemos, amados hermanos, que este es el deber de las autoridades espirituales de la iglesia. Velar que los miembros de la congregación sean alimentados espiritualmente. Por eso, amados hermanos, nosotros leemos tanto la Biblia, le transmitimos el mensaje de salvación, el mensaje escrito, y escudriñamos la palabra de Dios. Debemos preocuparnos, amados hermanos, que los creyentes sean alimentados con la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Procurar que los creyentes se alimenten de la palabra de Dios. Pablo, amado hermano, continuó aquí hablando en los versículos 29 y 30 y dijo esto: porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué importante es este mensaje. ¿Sabes algo, amigo, hermano? Esto ha sucedido con mucha frecuencia desde aquel entonces. El diablo, que el Señor Jesús lo reprende en este momento, como enemigo de Dios, ¿qué quiere hacer? Él quiere introducirse, amado hermano, en una iglesia donde se enseña la Biblia. El diablo quiere eso. Quiere introducirse en una iglesia donde se enseña la Biblia. A él también le gustaría destruir un ministerio, amado hermano, en el que se enseña la palabra de Dios por medio de las redes sociales, así como lo hacemos nosotros. Hay que estar atento. Eso. Nosotros tenemos que ir adelante, enseñando la palabra de Dios con denuedo y sin frenarnos. Que nada nos desvíe del camino de la palabra de Dios, sin adulterar el alimento sólido, sin adulterar. Porque el diablo, amado hermano, no es nuestro amigo, sino es nuestro enemigo. Y él querría eliminar, amado hermano, la enseñanza de la palabra de Dios, porque sabe que ésta trae salvación a los seres humanos y edifica espiritualmente a los creyentes. Él lo sabe. En aquella ocasión, Pablo les advirtió a los creyentes en Éfeso que esto mismo les sucedería a ellos. En otras palabras, les dijo que habría entre ellos mismos, amados hermanos, personas que actuarían como insectos termitas, acabando con todo, queriendo, que les causarían a ellos verdaderos problemas. De modo que les dijo aquí, en el versículo 31 al 34, de este libro de los Hechos, del capítulo 20, les dijo esto, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo.
Por tanto, velad, le dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Les da este consejo. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Dice en el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ay, para la gloria de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Vemos, amados hermanos, que les encomendó a Dios y a su amor. Les aclaró que no era codicioso del dinero. Él había trabajado, amado hermano, como dice aquí en la palabra, para ganarse la vida, tanto para él como para los que estaban con él. Wow, tremendo ejemplo, ¿no? Y concluyó Pablo de hablar con estos ancianos y les dijo en los versículos 35 y 38 de este capítulo 20, vamos a leerlo para que no sean mis palabras. Le dijo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Alabado sea el Señor. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esta fue, amado hermano, realmente una reunión entrañable entre el apóstol Pablo y los líderes de la iglesia de Éfeso. Vemos aquí, amado hermano, cómo ellos amaban a Pablo y él también los amaba a ellos. Les resultó difícil dejarle partir, sabiendo que no le verían otra vez, amado hermano, en esta vida, y le hicieron una emocionante despedida para la gloria de Dios. Y así, amados hermanos, concluimos el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles y llegamos así al capítulo 21. Alabado sea el Señor. En este capítulo, amados hermanos, continuamos acompañando al apóstol Pablo en su regreso de su tercer viaje misionero, en su viaje a Jerusalén. Recordemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo hizo 3 viajes y su regreso fue como una maravillosa marcha de victoria, ¿no?, hacia la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Pero mientras él iba por el camino, recibió algunas advertencias. Y él sabía, amados hermanos, que le aguardaban problemas en Jerusalén. Ya estaba advertido, se lo había advertido el Espíritu Santo. En el capítulo 20 concluyó con el afectuoso encuentro que el apóstol Pablo tuvo con los dirigentes de la iglesia de Éfeso. Fue emocionante. Después Pablo continuó su viaje, y si usted tiene un mapa, amado hermano, podrá ver la trayectoria del tercer viaje misionero. Hermoso, para que se meta allí con Pablo a navegar y a caminar por todos esos sitios donde él estuvo. Salió de Mileto y se embarcó para el viaje
que le llevaría de regreso a Israel. Comencemos, amados hermanos, pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 21 del libro de los Hechos, que nos habla, amado hermano, del recorrido de su viaje hasta que vemos a Pablo en Tiro. Y dice así: y después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Alabado sea el Señor. Y hallamos un barco que pasaba a Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos. Después de tomar, amado hermano, el barco en Mileto, navegó hacia la costa del sur de Asia Menor, hasta Patara, donde cambió de embarcación. De allí viajó hacia Tiro, en la costa al norte de Cesarea. En realidad, amado hermano, era la costa de Israel, la tierra que no conoce, esta tierra se conoce hoy como la antigua Fenicia, que viene a ser hoy el Líbano. Ahora, veamos, amado hermano, lo que dice en el versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Mientras ellos navegaban hacia Tiro, Chipre se veía a la distancia y ellos no quisieron desembarcar allí. El apóstol Pablo ya había estado en ese lugar anteriormente. Entonces continuaron sin parar allí y siguieron hacia lo que era en aquel entonces Siria. Llegaron, amados hermanos, a la ciudad de Tiro, que fue desde tiempos antiguos un gran centro comercial. Notemos ahora, amado hermano, lo que dice el versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, amados hermanos, como dijimos anteriormente, hay quienes creen que Pablo cometió un error al ir a Jerusalén y usan este versículo diciendo que estos creyentes hablaron aquí al apóstol Pablo guiados por el Espíritu. Ahora, si lo entendemos correctamente, veremos que el Espíritu no se iba a contradecir a sí mismo, sino que estaba diciendo, amados hermanos, otra vez lo mismo que había dicho antes, que Pablo no debería ir a Jerusalén a menos que estuviera preparado, amado hermano, para hacer el sacrificio que ello implicaba. Ahora, Pablo continuó diciendo que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Creemos, amados hermanos, que este pasaje debe ser interpretado de esa manera. No creemos que el apóstol Pablo se saliera de la voluntad de Dios cuando subió a Jerusalén. Tenían una razón sentimental, amados hermanos, para ir allí. Y era una buena razón. Tenía una ofrenda, amados hermanos, de dinero entregada por los creyentes no judíos, y la quería llevar a los creyentes que estaban sufriendo, amados hermanos, en Jerusalén por sus propias manos. Él quería llevarlo, entregárselo con sus manos, así decirle: aquí está una ayuda. Porque esas mismas manos, amados hermanos, que él quería entregar esa ayuda, había hecho mucho daño a esa iglesia. Y él era en parte responsable de que esa iglesia hubiera llegado a tal extremo de pobreza. Ese era su sentimiento. Por tal motivo, amados hermanos, no quiso enviar a algún representante a Jerusalén, sino que él prefirió ir él mismo.
Alabado sea el Señor. Otra razón para creer que el apóstol Pablo no actuó fuera de la voluntad de Dios está relacionada, amados hermanos, con algunos de sus escritos posteriores. Cuando Pablo estaba preso en Roma, la iglesia de Filipos le envió una expresión de cariño para solidarizarse con su situación, con la situación que estaba pasando el apóstol Pablo en ese entonces. Pero Pablo les escribió lo siguiente en su carta a los filipenses, en el capítulo 1, verso 12. El apóstol le dice esto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido para bien al progreso del evangelio. Imagínate, qué hermoso corazón. Porque lo que le sucedió a Pablo no obstaculizó, amado hermano, la difusión del evangelio, sino que la favoreció. Es otro motivo para creer que Pablo no estaba fuera de los propósitos de Dios. Más aún, recordemos, amado hermano, que en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 15, poco después de la conversión de Pablo, cuando el Señor Jesús le dijo a Ananías que fuera a hablar con Pablo, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Alabado sea el Señor. Bueno, hasta este momento del relato, amados hermanos, no hemos visto en nuestro estudio del libro de los Hechos al apóstol Pablo ante reyes y gobernantes. Pero después estudiaremos los capítulos en los cuales él aparecerá ante ellos. Gloria a Dios. Pablo tendría la oportunidad de hablar con el rey Agripa, amados hermanos. Luego veremos que estaría también en Roma, probablemente en presencia de Nerón, y llegaría también hasta aquellos que estaban en la misma casa de César. Alabado sea Cristo. El apóstol Pablo, amados hermanos, hizo referencia a esto cuando escribió su carta a los filipenses desde su prisión en Roma. Finalmente, como hemos mencionado, él escribió en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 7, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Alabado sea el Señor Jesús. He guardado la fe. Y estas palabras fueron escritas acerca del final de su vida. No creemos, pues, amados hermanos, que el apóstol Pablo habría hecho esta afirmación si en un momento culminante de su vida se hubiera apartado de la voluntad de Dios. Ahora, en nuestro caso, estamos seguros de que alguna vez en la vida nos hemos alejado por un momento de la voluntad de Dios, y quizás más de una vez. Así es. Pero no lo hicimos a propósito. Lo hicimos en nuestra ignorancia, amados hermanos, siguiendo nuestra propia voluntad y convicción, pensando que tomábamos la mejor decisión. Creemos que de alguna manera el Señor compensó esas deficiencias. Pero en el caso del apóstol Pablo, no creemos, amado hermano, que él al final de su vida hubiera sido capaz de escribir que había peleado la buena batalla, que había llegado al término de su carrera y que se había mantenido fiel si hubiera actuado en contra de la voluntad de Dios. Hemos dedicado algo de tiempo a este asunto porque creemos, amado hermano, que se ha prestado a cierta controversia. El apóstol Pablo siempre oraba al Señor por dirección, y hasta que el Espíritu Santo no le hablara, él no actuaba, como lo hemos leído en el libro de los Hechos. Terminamos ahora con una reflexión. El apóstol Pablo, que antes
de su conversión había perseguido a los cristianos causando su ruina y grandes sufrimientos, se encontró un día con Jesucristo mismo. Él transformó su vida de tal manera que a partir, amado hermano, de aquel día de su conversión, dedicó su vida a proclamar el nombre de Cristo Jesús a través de grandes sacrificios y dolorosas experiencias. Y estuvo dispuesto a entregar esa vida por amor al Señor. Por amor al Señor y a su pueblo, amado hermano. ¿Sabes algo? Dios puede transformar a cualquier persona. No importa la condición en que se encuentre. Bien puede escribir el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, las palabras con que hoy nos despedimos. Hoy nos vamos a despedir con estas palabras de Romanos, capítulo 1, verso 16, y que son, amados hermanos, un reflejo de su propia vida y experiencia. Y dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, de modo que aquel que todo lo cree, alabado sea el Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Alabado sea el Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejar aquí hasta aquí. Ya continuamos en el versículo 5 del capítulo 21. El próximo miércoles damos gloria a Dios. Hoy vamos a hacer oraciones por los hermanos que estén allí conectados. Déjame ver si puedo verlos por aquí un momentico. Damos gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a ver para poner aquí para empezar a orar ahorita. Gloria a Dios. Ok, ahí está mi hermana Susi, Gladys, Loli Suárez, mi hija Stephanie, que Dios te bendiga, Stephanie. Gloria a Dios. Nicolás, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios, amada hija Stephanie, porque he estado orando por esto, hija, por verte aquí con nosotros. Damos gracias a Dios. Y esto aumenta más mi fe, y esto más aumenta nuestra esperanza de vida que está en Cristo Jesús. Damos gloria a Dios, hija mía. Y ahorita vamos a hacer una oración por cada uno de ustedes. Amén. Alabado sea Cristo. Vamos a cantar una canción para orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un regalo de Dios tu palabra, Señor. Nos ayuda a entender tantas cosas. Gracias, Señor. Quiero que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en las redes sociales, a mi esposa que está aquí conmigo, a mi suegro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mi hermana Gladys Loli Suárez, a cada uno de sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana Susi, Señor, a Mayita, a Ricky, a Pablo, a toda su descendencia, Señor. Bendice, Señor Dios Padre, a mi hija Stephanie, Dios, Stephanie Barriat, a Nicolás. Bendícelo, Señor, grandemente. Bendice al pueblo de Argentina, Señor. Bendice al Perú. Bendice a Venezuela, Señor Dios. Bendice a mi hermana Rosa María Cosío, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. En la cruz diste tu vida, la entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial.
puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado de tus mazos y me has dado salvación. De tu amor ha derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias, Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo, Dios. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, Dios Padre, que se una en oración con nosotros, Señor. A la hora que vean este video, Señor, bendícelos y escucha, Señor, el clamor de su corazón. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Alabado sea Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Alabado sea Cristo. Bueno, mis hermanos, nos despedimos. Damos gracias a Dios. El día viernes los esperamos también por las redes sociales. Mándenos sus peticiones de oración. Queremos orar por ustedes. Queremos orar. Déjenos una manito por allí. Déjenos sus comentarios para mejorar lo que quieran. Preguntas que no entiendan en estos estudios, amados hermanos. Voy a empezar a dejarle tarea también. Vamos a empezar a hacerlo otra dinámica ahora, para que aprendamos más, de la palabra de Dios. Amén. Y para que ustedes también tengan su dedicación allí, pues, con la Biblia y con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y eso lo tenemos claro. Y ella transforma vidas y corazones. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Compartan el video, una manera de evangelismo. Compártanlo a todos sus grupos familiares, a su grupo de trabajo, a sus grupos, a sus contactos, a su familia, a todos. Compartan a sus amigos. Compártanle el mensaje de salvación. Damos gracias a Dios por estos tiempos. Y bueno, mis amados hermanos, nos despedimos como siempre con el victorioso, que es el que nos da la victoria. Amén. Dios me los bendiga a todos. Dios te bendiga, G. Clark. Que Dios te bendiga, G. Que el Señor te guarde, que el Señor guarde a tu hijo en el nombre de Jesús. Estamos orando por ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Damos gloria a Dios. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no
sueños me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Acuérdense, hermanos, de orar los unos por los otros. Nos vemos el viernes para orar, interceder por las almas y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. La oración del justo puede mucho y cambia las cosas. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Los amamos. Amén. Chao.